con aquí. Y este soy yo. ¿Okay? Cuando Carmelo esté hablando, va ahí. Cuando yo esté hablando, va ahí. Y serás otro lugar en tu refugio, en ti mi Dios, mi amparo y mi refugio, en ti pongo mi confianza, en ti mi Dios, mi amparo y mi refugio, en ti pongo mi confianza. Ponemos nuestro programa católico, Regresen a Casa, un tema tan importante. Denny, ahora sí, buenas tardes, Denny. Muy buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes, hermanos, nuevamente en este su programa Católicos, Regresen a Casa. Vamos a estar hoy meditando y hablando, dialogando, conversando sobre lo que es el orden sacerdotal. O sea, para aquellos hermanos que nunca han podido asistir a una ordenación. Carmelo, ¿tú por casualidad has podido estar en alguna ordenación, ya sea de diácono, de sacerdote o de obispo? Me he perdido la celebración, no he ido. No has ido. Pues mira, primero yo he estado en varias, ¿ok? He estado en ordenaciones de presbíteros o sacerdotes y en ordenaciones de diáconos, ¿verdad? Y voy a explicar ya todo eso con más detalle. Es una cosa, la liturgia, primero que se celebra dentro de la misa, dentro de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho aquí anteriormente, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Y vamos a ver que pues, y la iglesia celebra los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos son signos sensibles y palpables. Vistos. Signos sensibles y palpables, ¿verdad? Que nos confieren la gracia, el don de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Desde el bautismo, tú tienes en tu alma y en tu vida ese don de Dios que te permite a ti actuar espiritualmente. Por ejemplo, te permite a ti amar, porque Dios es amor, ¿verdad? Te permite amar a tus hijos, te permite amar a tu esposa, a todo el prójimo, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Dentro de los 7 sacramentos que Cristo instituyó, los sacramentos fueron instituidos por Cristo para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, dentro de los 7 sacramentos, también Cristo instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Orden, y vamos a explicar esa palabra orden, ¿por qué? ¿Ok? En la iglesia. ¿Ah? Una ordenación. Una ordenación, ¿verdad? Pero eso tiene una explicación histórica. ¿Okay? Recordemos que las cosas que hacemos, muchas de las cosas que hacemos, las hemos adquirido por las costumbres. ¿Ok? Déjame explicarte algo. La iglesia tiene lo que se llama la evangelización de las culturas. De las culturas. ¿Ok? Y vamos a ver que la iglesia ha ido adaptando esas culturas a la liturgia, ¿verdad? A la misa. Por ejemplo, la dalmática, que es la vestidura que usa como cuadrada, así las mangas cuadradas y abajo también cuadradas, ¿verdad? Que se la pone encima de la estola, que usa cruzada. ¿Ok? La dalmática era una vestimenta del funcionario de gobierno romano. ¿Ok? Y eso entonces la iglesia, pues como esa parte de Occidente, ¿okay? Del Imperio Romano, la fue adaptando, la vestimenta que fue utilizando. ¿Ok? Por eso es que las culturas se adapta a la evangelización y viceversa. La evangelización se adapta también a la cultura.
Y esto es bien importante entenderlo. Entonces, tenemos que los sacramentos tienen 4 elementos básicos: la materia, lo que se utiliza, o el gesto exterior. Por ejemplo, mira, y voy a hacerlo aquí a la cámara, ¿verdad? Cuando tu mamá, cuando pequeño, te hacía así, este gesto, ¿verdad? Y los hermanos que están escuchando en la radio, estoy haciendo un gesto con el dedo, que así, para el frente y para, moviéndolo de frente para atrás, ¿verdad? ¿Qué significaba ese gesto? Te estoy velando. Por ejemplo, doña Elba allá en Puerto Rico me hacía así. Mi mamá, mi viejita, que tanto la quiero y la amo, ¿verdad? Y mi viejita me hacía, ya el Daniel Cali ya sabía que algo había hecho mal. Ese gesto, ¿verdad? Si no, pues el objeto, gesto exterior, visible o palpable. Por ejemplo, vamos a ver que la materia en la orden sacerdotal es la imposición de las manos, imponer las manos sobre el candidato, el obispo, cuando el obispo, ¿verdad? Vamos a ver que los sacramentos tienen otro elemento que es la forma, o sea, las palabras que se utilizan en el sacramento. En este caso es la oración de consagración. Por ejemplo, cuando el padre José Duván González lo ordenaron de diácono primero, ¿verdad? Y vamos a explicar luego lo que esa parte del diaconado, ¿ok? Que es bien importante. Cuando lo ordenaron de diácono, primero utilizaron una oración particular para consagrarlo como diácono. ¿Ok? Cuando después con el tiempo lo ordenaron presbítero o sacerdote, utilizaron otra oración para consagrarlo como presbítero, como parte de los presbíteros de la iglesia, como parte de los sacerdotes de la iglesia. ¿Ok? Y aquí hay que aclarar términos. O sea, esto, yo siempre digo a mis estudiantes en la catequesis, donde quiera, que cuando estamos aprendiendo un idioma, tenemos que ir a adquirir un vocabulario, ¿verdad? El inglés, el difícil, como le dice mi papá, el difícil. Y ahí tenemos la llamada, vamos a ver si... Vamos a ver qué dice esta llamada de día. Buenas tardes, católicos, regresen a casa. Buenas tardes, hermano, hermana, adelante. Buenas tardes. Creo que por allá se nos fue. Se nos fue del aire. Pues, Carmelo, ¿cuál es el teléfono para que los hermanos nos llamen? Nos pueden llamar 706-529-4782, 706-529-4782. Y continuamos. Ok, y estamos hablando de los 4 elementos básicos de los sacramentos, ¿verdad? La materia, dijimos que el objeto, gesto exterior, y en el caso del orden, la imposición de las manos. La forma, o sea, las palabras, el rito, es la oración. En el caso del orden sacerdotal, la oración para consagrar ya sea el diácono, ya sea el presbítero o obispo. ¿Okay? Entonces, el ministro es quien administra. ¿Quién es el ministro del sacramento del orden? Carmelo, dime tú. A ver, dime tú. A ver, tú mejor nos platicamos. Pues. ¿Quién es la cabeza de una iglesia local o de la diócesis? ¿Cuál es la cabeza? De la iglesia local. Ajá. Es nuestro párroco. O obispo. No, obispo. El obispo es de la iglesia local. De la iglesia local se refiere a la diócesis. A la diócesis. Okay. No, la iglesia local. No, la iglesia local. La parroquia es la comunidad local. Oh, aquí es. La iglesia local se refieren a las diócesis. A la diócesis. En nuestro caso, el arzobispo Gregory. Wilton Gregory. Wilton Daniel Gregory. Entonces, tenemos otro obispo que también le ayuda, colabora, es el obispo auxiliar, Luis Rafael Sarama. Esos son los ministros. El obispo es el único ministro para este sacramento. Un sacerdote no puede ordenar a un sacerdote. Un diácono no puede ordenar a un sacerdote ni un diácono. Un sacerdote no puede ordenar a un diácono. ¿Okay? El único ministro, ¿okay? Es el obispo. ¿Qué sucede? Para la ordenación de un obispo. ¿Okay? En mi diócesis en Puerto Rico, en la que yo crecí, en Ponce, Puerto Rico, este último obispo que tenemos, que tiene la diócesis de Ponce, en Puerto Rico, se llama Félix Lázaro. Era sacerdote o es sacerdote escolapio, de la orden de los escolapios, que se dedican a la enseñanza, a la educación, de latín, escola, de escuela, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando lo ordenaron cuando lo ordenaron obispo,
el mínimo de obispos que podían estar presentes y que pueden estar presentes para una ordenación son 3. ¿Ok? Cuando ordenaron a nuestro obispo auxiliar Luis Rafael Sarama, el mínimo de obispos que podían haber eran 3. ¿Ok? Y otro detalle bien importante, el más importante, no se puede ordenar un obispo sin el consentimiento del Papa o de Roma, del Vaticano. ¿Ok? Mira lo que pasó en la iglesia aquí recientemente para la década del 80. El arzobispo francés Martin Lefebvre, ¿ok? Ordenó 4 obispos sin el consentimiento del Papa. 4 obispos, no 1, 4. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hubo una rotura, se rompió la unidad de la iglesia porque automáticamente ese obispo quedó excomulgado por haber ordenado esos 4 obispos sin el consentimiento. Y el Papa en ese entonces era Juan Pablo II, con su nombre de pila, Karol Wojtyła. ¿Okay? Vamos a hacer entonces una pausa. Perdona, vamos a darme el ministro, ¿verdad? El ministro, ya dijimos que es el obispo, el ministro es el obispo, y para la ordenación del obispo tienen que haber presente al menos 3 obispos. Y entonces, ¿qué sucede? El sujeto, ¿quién es la persona que recibe el orden sacerdotal del sacramento? Entonces, ¿qué pasa? En el orden sacerdotal, la iglesia católica y la iglesia, inclusive la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Que se separaron en la edad, más o menos en la Edad Media con la iglesia católica. Lo único que ordenan, la única persona que ordenan son varones, hombres. ¿Ok? Eso es una tradición desde el tiempo de los apóstoles. Jesucristo, y esto es bien importante, Jesucristo escogió 12 apóstoles. La palabra apóstol significa ser enviado, como igualmente que la palabra misión y misa. ¿Okay? Jesucristo puso 12 cabezas, 12 pilares de la iglesia, como recordando las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Y por eso que la única persona que se pueden ordenar son varones. ¿Okay? Pausamos y ya regresamos. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782. Está ofendiendo, hermanito. Gracias. Suerte que lo que usa de tema para hablar lo tengo aquí en el iPhone también. No pude imprimirlo porque no tenía internet, porque yo lo hice estaba en casa de mi esposa, lo hice en la laptop, ya, no problema. Ya. Continuamos con nuestro programa católico, Regreso a mi casa de mí. Y
habíamos hablado de los 4 elementos básicos, ¿verdad? Del sacramento del orden y de todos los sacramentos que tiene. Ya dijimos que la materia, que es la imposición de las manos, la forma, que son las palabras, la oración de consagración para cada una de los 3 grados del orden sacerdotal, el diaconado, presbiterado y episcopado. ¿Ok? El diaconado, los diáconos. El presbiterado, lo que comúnmente llamamos sacerdotes. ¿Ok? Y el episcopado, la palabra episcopo en latín, son los obispos. ¿Ok? ¿Qué sucede? El sacramento del orden es el sacramento por el cual algunos miembros de la comunidad eclesial, de la parroquia, por ejemplo, de la diócesis, quedan constituidos ministros sagrados. ¿Ok? Mira, cuando a mí a veces me dicen, no, porque yo no me confieso con un sacerdote porque es un hombre como yo. Yo le digo, sí, eso es una verdad a media. Sí, es un hombre como yo en cuanto a lo humano, lo carnal, lo físico. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto a lo espiritual, a la vida de Dios, es un hombre distinto a mí, distinto a ti. ¿Por qué? Porque recibió la imposición de las manos de parte de un obispo, ¿ok? Que lo consagró, ya fuera diácono, ya fuera presbítero, e inclusive ya fuera obispo. ¿Okay? Que lo consagra. Y para poder entender esto, vamos a ver cómo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios consagraba a los profetas. A los profetas. Y, por ejemplo, cómo Dios consagró a Abraham, a Moisés, a los patriarcas. ¿Ok? Y así como Dios, por ejemplo, consagró a Juan el Bautista como el último de los profetas. ¿Ok? Y inclusive como Dios, cuando recordemos el bautismo del Señor, como el Dios Padre y consagra ahí directamente, este es mi Hijo amado, el elegido. Y ahí está la palabra, el elegido. ¿Ok? Y entonces, por eso es que, pues entonces podemos, si lo entendemos desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, mira, vamos a comprender que no es un hombre como nosotros. ¿Ok? En lo humano, en lo carnal, en lo físico, sí lo es, claro. Tiene 2 ojos, una nariz, 2 orejas, 2 manos, 2 piernas, una pancita que tiene que llenar también. Pero ¿qué pasa? En lo espiritual, en el plano divino, tiene algo que yo no tengo, que es la consagración, la imposición de las manos que lo consagró. Ok, entonces para que podamos entender, ¿verdad? ¿Cómo entonces, por qué esta cuestión del orden sacerdotal? Mira lo que nos dice la carta a los hebreos, la carta de los hebreos, ¿verdad? Que nos enseña acerca de Jesucristo como el verdadero y único sumo y eterno sacerdote. ¿Ok? Y como dice el Salmo 110, según el rito de Melquisedec. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando Jesús le da el poder a los apóstoles, le dio ese poder ministerial, los consagró, ¿ok? Para que fueran apóstoles. ¿Qué sucede? Que los apóstoles, pues terrenalmente hablando, ¿ok? Casi todos de ellos murieron martirizados, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que Tomás, el ver para creer, ¿ok? Murió en la India martirizado. Marcos, el evangelista, que no fue apóstol, pero es que escribió el evangelio. Marcos era discípulo de Pedro y secretario de Pedro, por así decirlo, ¿verdad? Murió en Alejandría, en Egipto. Lucas, que escribió el evangelio de Luis, que no fue apóstol. Lucas no fue apóstol. Escribió el evangelio que lleva su nombre, ¿verdad? Fue discípulo de Pablo. Era médico de profesión. ¿Okay? Era el médico de Pablo, el médico de cabecera de Pablo. ¿Ok? Para que podamos, ¿sabes? Pero
todos ellos y los demás apóstoles que no hay escrito sobre, no hay nada escrito sobre ellos, en el sentido de que no escribieron nada, ¿ok? Pero murieron en distintos lugares, fueron a predicar. ¿Qué sucede? Mire cómo entonces ellos llegaron a, terrenalmente hablando, ¿verdad? Llegaron un día que ya no iban a existir en este mundo. Murieron. ¿Ok? Murieron. ¿Qué sucede? Ellos tuvieron, y por lógica, simplemente por lógica, sentido común, tuvieron que delegar en una serie de personas a darle, y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, como, por ejemplo, consagraron y ordenaron los primeros 7 diáconos de la iglesia. Y de esos 7 diáconos tenemos a San Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. ¿Ok? Por decirle la verdad ahí a los líderes del pueblo judío y explicarles por el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y entonces sí, y vemos como, por ejemplo, Pablo que murió decapitado, ¿verdad? Pablo fue delegando y tenemos dos escritos de sus discípulos, 2 discípulos de Pablo. ¿Tienes alguna idea de quiénes fueron? ¿Quién son de mí? Tito y Timoteo, fueron obispos. Timoteo. Tito y Timoteo, la carta de Tito, la carta de Timoteo. ¿Ok? Y voy a buscar aquí, ya que no pude imprimir las notas que tenía. Tengo lo que se llama el Tito y Timoteo, ¿verdad? Le da órdenes. Pablo le da órdenes a ellos. A Tito y a Timoteo. A Tito y a Timoteo de cómo, de cómo dirigir. Por ejemplo, a Tito lo envió a Creta a que ordenara presbíteros. ¿Ok? Y así mismo lo dice. Según te ordené, te envío a Creta para que ordenes presbíteros para cada una de las ciudades donde habían comunidades cristianas, católicas. ¿Ok? Y así también lo mismo. Por ejemplo, a Timoteo le dice, el que aspire a ser obispo tiene una noble función. ¿Cuál es la noble función? De ser servidor como Cristo. Mira, y muchas veces vemos, ¿verdad? Vemos cómo un sacerdote se vive y desvive por ayudar a la gente. Mira, aquí han habido sacerdotes excelentes, ¿sabes? ¿Ok? Aquí han habido sacerdotes pues que por ejemplo, son celosos y le dicen a la gente, mire, hay que recibir el sacramento de la confesión. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En el año 2000, que fue el año del sacerdote, perdón, el año 2009, perdón, el año 2009, que fue el año del sacerdote, les puso como patrono de los sacerdotes, y de hecho es patrono de los sacerdotes. Tenemos una llamada a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Buenas tardes, católicos, regresen a casa, adelante. ¿Qué religión son ustedes? Somos católicos para servirle, hermano. Si no es como el que estaba en la mañana. No, los que estaban en la mañana son hermanos de iglesias separadas, protestantes, también que ellos dan programas aquí. Hay, no sé, 1 o 2 programas antes, creo. Bueno, gracias. Como no, para servirle. Dios me lo bendiga. Así es. Continuamos nuestro tema de Católicos Regresan a Casa. Recuerden, cualquier comentario que tengan, no duden en llamar 706-529-4782. También a darle gracias por allá a Ceci, Servicios en tu idioma, por su patrocinio. El Rey del Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline Lenny. Vamos entonces quiero hablar un poco sobre los 3 grados del orden sacerdotal. ¿Ok? Los 3 grados del orden sacerdotal. Tenemos primero el episcopado, ¿ok? El que es el obispo, como ya hemos dicho. Este recibe en su totalidad el orden sacerdotal, porque ya ha recibido los 3 grados, ¿ok? El obispo. Fue diácono primero,
fue presbítero, ¿verdad? Y ahora, después que lo ordenan, es obispo. ¿Qué sucede? A ver, Una vez ordenado obispo, ¿el obispo es un sacerdote? Dime, ¿sí o no? a ver. Dime, ¿el obispo es un sacerdote? Sí, es un sacerdote. Sí, es un sacerdote. Porque también Porque es tiene todo el orden sacerdotal. ¿Ok? es Y un por eso sacerdote. vemos a los obispos oficiar y presidir la Santa Misa, como lo hace el presbítero, el sacerdote. ¿La? Sí, es Entonces, vamos a ver que la función del obispo es enseñar, guiar y gobernar a la iglesia. En este caso, como mencioné anteriormente, lo que decimos se llama la iglesia local, la diócesis. ¿Ok? El obispo es el primer catequista de la diócesis. Tiene que ser el primer catequista. Por eso, yo no sé si tú has tenido la oportunidad cuando el obispo auxiliar Luis Rafael Samara ha estado aquí en la parroquia de Dalton, ¿verdad? En su predicación. Escuchemos atentamente, querido hermano que me está escuchando. Cuando estemos aquí en una misa, ¿verdad? Y esté el obispo predicando, dando la homilía, ¿ok? Las homilías del obispo auxiliar, pues es más que ha estado aquí. Yo te puedo hablar de él porque es el más que ha estado aquí, ¿verdad? Pues es una catequesis, literalmente hablando. O sea, es una enseñanza, él nos enseña, ¿verdad? Porque esa es la función primordial, ¿verdad? De enseñar. ¿Qué sucede? Que el obispo forma o parte de lo que se llama el colegio episcopal. ¿Ok? Y que no se me confunda a nadie, no estoy hablando de la iglesia episcopal, nada, para nada. ¿Ok? Porque mencioné episcopal. No, el colegio episcopal es el conjunto de todos los obispos en el mundo. El colegio. Por eso forma lo que se llama el colegio episcopal, el colegio de obispos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Algunos obispos son arzobispos. Vamos a explicar esta palabra, arzobispo. Arzobispo es el que dirige una arquidiócesis, como la de aquí de Atlanta. ¿Ok? Y vamos a ver que la arquidiócesis tiene sufragias, tiene otras diócesis alrededor que forman parte de la administración eclesiástica, como por así decirlo. ¿Ok? La diócesis de Savannah, la diócesis de Charleston en South Carolina del Sur. ¿Ok? Entonces el obispo, el arzobispo es... El arzobispo tiene funciones no solamente en la diócesis. El arzobispo tiene que responder por lo que sucede en las diócesis que son sufragianas, ¿verdad? Que son parte de, que como, ¿verdad? Si el obispo de esa diócesis hay algo que, mira, hay que trabajar con esto, adelante, hay que trabajar con eso, punto. O sea, por eso el arzobispo Wilton Gregory tiene más funciones que no es solamente con la administración de aquí de la arquidiócesis. Por eso tiene un obispo auxiliar, que lo ayuda en la administración. Entonces, ese es el orden del grado episcopal de los obispos. El grado de los presbiterales. Cuando uno está sirviendo en el altar, en la misa, ¿verdad? Hay una parte en el altar que se llama presbiterio. ¿Ok? Esa parte, cuando tú ves, por ejemplo, en la misa, en la parte que va ya a comenzar la consagración desde el santo, especialmente desde el santo, tú ves que los monaguillos bajan, ¿verdad? Los monaguillos bajan y se quedan frente al altar, frente al presbiterio. ¿Por qué? Porque en ese momento especialísimo, los únicos que pueden estar allí es el sacerdote o el diácono. Y tú vas a ver que el diácono en el momento de la consagración está arrodillado allí. Y el único que está de pie es el presidente o los sacerdotes cuando hay concelebrantes. ¿Ok? El presidente puede ser obispo o otro sacerdote. ¿Ok? Cuando hay.
ese es del grado. Entonces, los presbíteros son, por ejemplo, tienen la función de administrar la parroquia, el párroco, que es nuestro párroco, Padre Paul Williams, nuestro párroco, y a veces trabajar en otras funciones eclesiásticas, como dar clases en las universidades, como ser capellán de un hospital, de la policía, etcétera. Por cierto, Padre Paul Williams es capellán de aquí de la policía en Dalton. Okay, es uno de los capellanes, ¿verdad? Sí. Y el padre José Duván González, pues le asiste en las tareas administrativas de aquí de la parroquia. Un padre que necesitábamos aquí, ¿verdad? Sí. Un padre que nos trae enseñanza, ¿verdad? Sí, claro que sí. De hecho, eso también es parte del presbítero, enseñar, guiar, ¿verdad? Y administrar, o sea, la parroquia. Una cosa que él dice que es cierta, en esta iglesia hay muchísima gente, pero muy poca comunidad. Lamentablemente sí, es una realidad. Vamos a explicar, mucha gente, sí, hay mucha gente que forman parte de la comunidad, los bautizados, pero cuando se habla de comunidad, la palabra comunidad es común, unidad, una unidad común. ¿Qué sucede? Que esta unidad se tiene que dar no solamente porque yo llego y saludo al hermano y le digo Dios te bendiga, no solamente por eso, sino que cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones que hay que ser solidarios con los demás hermanos, hay que entonces demostrar que formamos parte de esa comunidad. ¿Ok? Por eso que esa es la expresión, por eso es la expresión del padre Duván, con mucha razón, claro está. Pero eso es algo que hay que trabajar, pues, muchísimo con oración primeramente, con oración, ¿ok? Y pues la evangelización, el acercamiento persona a persona, etcétera. Tenemos aquí a nuestro hermano don Mario Reyes y su esposa, doña Yolanda, perdóneme, doña Yolanda, es que llegué hoy me han sucedido 20,000 cosas, como decimos allá en Puerto Rico. Para que ellos, adelante los micrófonos. A ver qué nos trae por aquí, Yolanda, usted este día. Buenos días a todos. El motivo de estar aquí, Mario y yo, es para invitarlos al concierto de alabanza que se va a llevar a cabo el 17 de noviembre en el Centro de Convenciones. Queremos invitar a toda la comunidad de Dalton, Georgia, para que asistan a ese evento. Como ustedes ya saben, vendrá el ex pastor de la iglesia Pentecostés, Fernando Casanova. También vamos a tener a la cantante Marita Garza de México, al padre Elías Arámbula. Habrá misa también en ese lugar. Va a ser algo de mucha bendición. Nosotros estamos invitando a todas las personas para que asistan. Esto no es algo lucrativo, ni mucho menos. Si así fuera, se estaría cobrando un precio elevado. Ustedes se dan cuenta que cuando hacen un concierto, un evento, los del mundo te cobran de 50 a 60 dólares, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros queremos, la Iglesia Católica y la Asamblea de Oración, es propiamente esto que hace muchísima falta, la evangelización. Entonces, el precio, pues es muy accesible, 10 dólares. Yo pienso que es poquito para la gran bendición que ahí vamos a recibir. Así es que toda la comunidad de Dalton, los boletos están a la venta en la Asamblea de Oración y también con los diferentes servidores. En muchos lugares se están vendiendo los boletos, no se lo pierda. Alabar al Señor es algo bello. Dice que cuando uno alaba al Señor, el enemigo sale corriendo, ¿verdad? Entonces les invitamos con todo el corazón para que asistan a este lugar. Va a ser de mucha bendición. Para que no vaya a haber una poquita confusión, ahorita que decías de los boletos a los del mundo y de la alabanza. ¿Cuál sería para que no se vaya a confundir la gente? Porque mucha gente se... Yo me refiero, por ejemplo, cuando llega al centro de convenciones, los grupos que están de moda, por ejemplo, hace poco vinieron, ¿cómo se llaman? Los Temerarios, me parece. Los grupos musicales. Exactamente, yo escuché que estaban cobrando un precio, pues para mí bastante elevado, ¿verdad?
Entonces, yo con esto no estoy diciendo que no vayan o que no sea malo. La comparación que yo estoy haciendo es que es sumamente mucho más económico lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿verdad? Entonces, para que ellos se den cuenta de que la gente, quiero yo que se den cuenta de que nosotros no buscamos ningún lucro ni para absolutamente para nadie. Es Lo un que evento de aprendizaje. exactamente, lo que nosotros queremos es que eso que acabamos de decir y que el hermano aquí estuvo hablando hace un momento, de la evangelización, para poder estar en comunión con el Señor, tenemos que estar primero unidos todos nosotros en Cristo Que la Jesús. iglesia vaya evangelizando. Amén. Esa es la intención de este evento. La panadería Chihuahua. Don Mario, ¿qué nos trae usted? No, pues boletos, miren, boletos para, estamos rifando estos boletos, miren, de la panadería Chihuahua número 1. Y la primera pregunta es nombre original de Pedro. Si usted sabe el nombre original de Pedro, llame a este número de teléfono de aquí de La Qué Buena. Y también estamos rifando otro boleto de Leandro Paniagua Auto Sales 2. Leandro Paniagua Auto Sales 2 y Panadería Chihuahua. Si usted sabe el nombre original de Pedro, mira, contéstenos ahorita inmediatamente y se va a ganar un boleto para el centro de convenciones. O también la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad? Si usted se la sabe, llame ahorita y aquí estamos y vamos a tomar en cuenta y los viernes, ahí recoge en el salón parroquial, recoja usted su boleto. O también, ¿cuál es la oración? La oración de Jesús, la oración que Jesús nos enseña. ¿Cómo se llama esa oración que Jesús nos enseña? Está en la palabra de Dios. Así es que llame a este número de teléfono de aquí. Yo no sé cuál es el número de teléfono, pero ellos sí saben. Y el número de cabina es marcar 706-529-4782. 706-529-4782. Llame ahorita mismo y le tomamos en cuenta en serio. Y aquí están los dos boletos que se están rifando ahorita. Sí, claro. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Recuerden, son 2 boletos para ir al concierto de alabanza, ¿verdad? Son más boletos, son más boletos. Si alguien quiere contestar y dice, yo ya contesté esa pregunta, porque no va a salir al aire la respuesta. Sí, sí, pero si alguien contesta, yo también quiero, porque aquí ya sé, órale pues, aquí tenemos unos boletos de Auto Sales, Panadería Chihuahua. Católico, en la casa, aquí está. Ok. Bueno. Sí, buenas tardes, católicos, regresen a casa. Sí, yo quiero contestar la pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es? Dígame, por favor. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es correcto. Que dé su nombre y no se me vaya para cogerle, que le cojamos los datos fuera del aire, ¿ok? Cuídense, muchas gracias, Dios me la bendiga. Bueno, sí. Sí, seguimos con este programa Católicos Regresen a Casa. Y estábamos hablando de los 3 grados del orden sacerdotal. Hablamos del episcopado, de los obispos, la función de educar, de anunciar el evangelio y gobernar la iglesia. Y de los presbíteros también, de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el grado del diaconado, ¿verdad? Hay 2 tipos de diaconados y esto es bien importante, no se nos puede quedar. Está lo que se llama el diácono transitorio, que es el diácono, sí, el diácono transitorio es aquel que está en el seminario estudiando para ser sacerdote, presbítero, ¿verdad? Y entonces lo ordenan de diácono. Al padre José Dubán, por ejemplo, o al padre Paul, los tuvieron que ordenar primero de diáconos, estuvieron un tiempo de 6 meses a 1 año, por lo regular entre 6 meses a 1 año, y luego lo ordenan presbítero. Y está el diácono permanente, ¿verdad? El diácono permanente puede ser una persona, en el caso de los diáconos transitorios, los presbíteros, los obispos son célibes, no son casados. La iglesia, nuestra iglesia de rito latino, ¿verdad? En Occidente, los presbíteros y los sacerdotes son célibes, ¿ok? Solteritos, no se pueden casar. En el caso del diaconado permanente es distinto, ¿ok? Puede ser una persona casada. Aquí en nuestra arquidiócesis tiene que tener al menos 6 o 7 años de casado. Y entonces, también puede ser una persona célibe. ¿Te acuerdas del padre Rafael Carballo?
¿Qué sucede? Rafael Carballo lo ordenaron de diácono permanente primero. Se ordenó de diácono permanente. ¿Qué sucede? Era soltero. Después de ordenarse diácono permanente como soltero, no se puede casar. ¿Ok? Y entonces el arzobispo, lo envió a que terminara a estudiar la teología y lo ordenaron como presbítero, como sacerdote. ¿Ok? Don Mario, ¿cuántos boletos más quedan? Ok, está la oración que Cristo Jesús nos enseñó, ¿cómo se llama? La oración que Cristo Jesús nos enseñó, ¿cómo se llama? Y el nombre original de Pedro. Y el nombre original de Pedro. Todavía quedan los boletos para contestar esas preguntas. Recuerden, cualquier comentario son patrocinados por Leandro Oroseo o Paniagua. Ajá, tenemos por ahí la pregunta. La pregunta. Sí, entonces. Buenas tardes. Pues tenemos esos 3 grados del orden sacerdotal. A ver, en nuestra parroquia, pues no tenemos diáconos, ya sea transitorio o permanente. Recuerden que ya estamos, el tiempo nos apremia, se terminó el tiempo, pero va a haber muchísimo más. Claro que sí, vamos a estar hablando más sobre esto. Y recuerden que estábamos hablando sobre este tema porque hoy es el domingo sacerdotal. La iglesia está celebrando hoy el domingo sacerdotal. Así que muchas gracias por escuchar. Católicos, regresen a casa. María Meléndez, su número de teléfono 706 529. Que luego el señor también se encargó de que me pegara su nombre. Porque cuando iba a ser como dijo aquí el joven, y no me contesté. A mí me pasaron muy cosas. Llego a mi apartamento a comer la información que no. Las notas que conseguí las conseguí en inglés. Entonces voy a sacar el apartamento, cierro el apartamento, dejo mis llaves dentro del apartamento. Y no, pues ya de aquí nosotros nos regresamos, pero